Bienvenidos al primer episodio de el podcast Love, Light, Fire. Este primer episodio sin duda tiene que hablar de lo que está pasando en el mundo de hoy. No es un misterio para nadie y estoy seguro que todos estamos hablando de lo mismo. El coronavirus o el COVID-19. Básicamente, este contexto de coronavirus o este contexto de epidemia ha llevado a que la población en general o a que el mundo en el que vivimos sienta una sensación que nosotros conocemos y que el mundo conoce bien, y es la sensación de miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo de hecho se define como una sensación de angustia que es provocada por la presencia de un peligro, bien sea este peligro real o imaginario. En el mundo en el que vivimos hoy, aparte del COVID, hay muchas razones para tener miedo. La gente le tiene miedo a los desastres naturales, le tiene miedo al terrorismo, le tiene miedo a los acontecimientos políticos, a las crisis económicas y bueno, en este contexto por supuesto también a las enfermedades. Cuando el miedo se torna incontrolable, aparece otra definición que es el pánico. Y el pánico muy intenso causa síntomas como que puede sobrecoger a la persona relativamente rápido en una sensación de peligro y la puede obligar a actuar en formas que nunca pensó que podría actuar. Pero el miedo es en sí algo malo. El miedo muchas veces es una buena herramienta humana, algo que compartimos de hecho con todas las especies. Y un miedo que es bien usado puede convertirse de pronto en una de las mayores herramientas para la supervivencia de las especies, ya que nos aleja de las situaciones peligrosas e incluso nos lleva a tomar decisiones valientes que nos permiten dominar las situaciones que nos están causando temor. El problema con el miedo, o el pánico en este caso, es que puede causarnos parálisis, puede causar daños irreparables. Y no sería loco decir que muchas veces la gente puede morir de miedo antes que morir de la razón que le está causando su miedo. De eso vamos a hablar hoy en nuestro primer episodio de Love, Light, Fire, del miedo o bien el pánico en los tiempos del coronavirus. Y con ustedes, en este primer capítulo, vamos a presentar a este equipo de trabajo. Este equipo de trabajo tiene características muy interesantes, así que les voy a presentar a este equipo que está conmigo el día de hoy. Así que muchachos, adelante, el tiempo es suyo. Hola Gabriel, gracias por tu bienvenida. Sí, efectivamente, este es mundial, nos toca a todos. Yo soy Jorge, estoy actualmente en Madrid, España, y bueno, de hecho este país ha sido de los primeros que ha enfrentado o que ha sido víctima de lo que es esta pandemia. Llevamos un par de días, la verdad que para nada fáciles, pero bueno, se han tomado medidas en función de tratar de mitigar los efectos de esto, pero esto es algo que nos va a tomar tiempo para recuperarnos. Así que nada, más adelante les contaré un poco más. Hola Gabriel, mi nombre es Edwin Arrieta y me encuentro desde la ciudad de Columbus, el estado de Ohio, en los Estados Unidos. Y desde aquí viviendo también la crisis. Ya les comentaremos más adelante los detalles. Ya hay fronteras cerradas para algunos países y hay desabastecimiento de algunos alimentos en algunos almacenes, pero les contaremos más adelante. Hola Gabriel y hola a todos los que nos están escuchando en este momento. Yo soy Alejandra Laguado, estoy desde Cali, Colombia, un lugar, un país en el que el miedo se ha propagado mucho más rápido que el mismo coronavirus. Gabriel, ¿cómo estás? Yo los saludo por acá desde Santo Domingo, en República Dominicana, donde, a diferencia de lo que mencionaba Jorge, ahora aquí recién están empezando los primeros sucesos, las primeras cosas a pasar, y lo primero que uno analiza es que hay una gran atmósfera de desinformación y eso va causando cierta confusión. Pero igualmente, más adelante entramos más a profundidad de este tema. Bueno, y este es el equipo de trabajo de nuestro podcast. O sea, les repito para que nos familiaricemos con cada uno de ellos. Desde Santo Domingo nos acompaña Jonathan. Desde Madrid tenemos a Jorge. Desde Cali tenemos a Alejandra. Y en Estados Unidos, en Ohio, está Edwin. Mi nombre es Gabriel Moreno de nuevo y estoy hablando desde Toronto, aquí en Canadá, donde sin duda alguna también estamos viviendo los mismos acontecimientos, porque en este evento no podemos irnos solamente por un sector del mundo, sino que este evento nos cobija a todos. Tanto así que hablando en la preparación de nuestro podcast y teniendo conversaciones con muchos amigos y familiares, recordábamos también otros eventos que han causado pánico en el mundo. O sea que esta no es la primera vez que como población estamos sintiendo pánico.
De hecho, una característica que tiene este evento que tal vez no han tenido los eventos anteriores es que este pánico es generalizado. En este podcast tenemos 5 países diferentes en 2 continentes distintos. Y la misma situación que está viviendo Jorge en España es la misma situación que estamos enfrentando Edwin, Alejandra, Jonathan y yo de este lado del mundo. Pero ¿qué ha pasado antes en el mundo? Recuerdan que en el 2001 todos conocimos lo que era el miedo intenso al terrorismo internacional. Yo estoy seguro que todos recordamos ese día en el que las Torres Gemelas cayeron. Así también en el 2008 fue el miedo al sistema de los colapsos financieros, cuando la crisis financiera que nosotros recordamos más ocurrió en el mundo y muchas personas perdieron millones de dólares en fracción de segundos. En el 2012, recuerdo muy bien el 2012, porque mucha gente tenía miedo por estas profecías mayas y todo lo que escuchaban de las personas sobre cómo el mundo iba a acabar. También pasó en el 2010 o desde el 2010 en adelante, cuando hemos vivido en el constante miedo del cambio climático y hemos visto incontables terremotos, inundaciones, incendios, contaminación, extinción de especies y se nos ha dicho por múltiples fuentes científicas una y otra vez que el mundo se va a acabar pronto. Pero claro que este 2020 no decepcionó. El 2020 entró y desde el principio del 2020 tuvimos incendios, tornados, terremotos y ahora estamos afrontando esta que tiene una característica interesante y es que es una crisis global. Es una crisis que tiene que ver con cada país, cada gobierno y cada individuo que está en el mundo hoy. Y como estamos hablando precisamente de eso y del mundo, pues entonces me gustaría que nos contaran cómo está su situación en sus países. Jorge, yo creo que fuiste el primero en entrar en cuarentena, algo que nunca hemos vivido. ¿Qué es una cuarentena, Jorge, y cómo se vive una cuarentena? Gracias por la pregunta, Gabriel. Eh, wow, la verdad que pensamos que nunca viviríamos este tipo de situación y que eso que nosotros llamamos cuarentena sería nada más que algo que solo veríamos en películas. Hace aproximadamente 5 días, desde el viernes de la semana pasada, que fue alrededor del día, te digo exactamente, el 13 de marzo, em, el gobierno toma unas medidas que la verdad había dejado sorprendidas a toda la ciudadanía, porque el mismo gobierno venía diciendo que la situación no era tan complicada, que en realidad las cosas que estaban pasando eran muy lejanas y que todo podría controlarse con algunos focos en el cual había habido un pequeño brote de esta situación con respecto a todo lo que es el coronavirus. Aquí entra un tema importante que es un tema político. Como saben, el día 8 de marzo hubo una manifestación global, por supuesto, en el Día de la Mujer y la marcha que normalmente se realiza ese día. Y muchos de los países en Europa cancelaron esa marcha y en España no se canceló. Y su principal foco fue la ciudad de Madrid. Se reunieron más de 20.000 mujeres cuando habían dicho que debían cancelar esa marcha. Y a partir del 8 de marzo, que el crecimiento del contagio fue exponencial. No estamos diciendo que la culpa, por supuesto, es de la marcha ni nada de eso, pero sí debían evitarse ese tipo de eventos. El gobierno reacciona tarde y cuando nos damos cuenta de un día para otro los casos se doblan y triplican, llegando en tan solo 3 días a alrededor de unos 3.000 afectados solo en la Comunidad de Madrid. Curioso porque la Comunidad de Madrid, si bien es la capital del país, tan solo tiene 4 millones de habitantes en comparación con otras ciudades en Latinoamérica, por ejemplo Bogotá, que solo Bogotá tiene más de 8. Entonces el contagio es bastante rápido, asusta al gobierno y la manera en que está dividida España tiene comunidades autonómicas que no dependen de presidencia. Entonces el viernes el presidente sale y dice que básicamente él asume la responsabilidad y él en su compromiso con la ciudadanía, por supuesto, y su nivel de autoridad, decreta un estado de alarma, que es exactamente la palabra que utilizó. Eso implica que todo el poder de España, de las decisiones, se concentran sobre él y al pasar eso, él comienza a decretar saca como una especie de acciones políticas y de gobierno para tomar control sobre el comercio, sobre decisiones militares, sobre temas de Ministerio de Justicia, sobre temas del Ministerio de Salud, y decreta a partir del sábado, el día siguiente, durante 15 días, este estado de alarma, que implica básicamente no poder salir de casa,
quedarse en casa todo este tiempo. Si sales, te expones a recibir una multa. Los únicos comercios abiertos son de primera necesidad como supermercados o farmacias, eh, y poco más. Entonces, por supuesto, ha sido un choque bastante fuerte. España, los que han podido estar por acá en algún momento de su vida, seguramente me darán la razón en el que el español, su idiosincrasia le obliga a estar fuera de casa. Una persona que trasnocha un montón, que los días son supremamente largos y todo esto ha girado en contra. Entonces, personalmente, por supuesto, emigrar de la oficina a la casa, trabajar desde casa, estar encerrado en casa y abstenerse de salir, a uno como ser humano, por supuesto, lo obliga y juega psicológicamente de alguna manera en contra porque sientes que estás en una prisión. Una cosa es cuando no puedes salir de casa porque eh, por tu salud no puedes, pero otra es saber que estás bien, que estás en perfectas condiciones y no debes salir de casa. Siempre hay un choque en ese sentido. Entonces, nada, llevamos apenas 3 4 días en esta situación. Hay mucha gente que tiende a aburrirse, es fácil aburrirse, es un poco fácil también desesperarse. Eh, por supuesto, los primeros días ha sido estresante en el sentido de que la comida se agotó literalmente en los supermercados. Ustedes saben que el papel higiénico es oro en estos momentos. Fue de las primeras cosas que se acabaron. Pero poco a poco el gobierno ha garantizado suministros. Hay suministros y puedes salir a comprar sin ningún problema, pero tienes que regresar pronto a casa. Así que nada, los primeros 4 o 5 días de estos próximos 10 más es como la estamos viviendo. Y Jorge, muchas gracias. Sin duda alguna, pues, hay muchas cosas más que nos podrías contar y de hecho también hemos visto como la otra cara de la tragedia. Y es que hay también circulando muchos videos en redes sociales de gente haciendo actos bonitos, por ejemplo, cantándole hoy una señora que cumplía sus 80 años, otros tantos que han tratado de hacer rutinas de ejercicio para compartir con su comunidad, gente jugando entre los balcones, cantos y aplausos para las enfermeras. Y como eso es parte de la experiencia, también queremos que nos la cuentes más adelante. Pero bueno, movámonos por otra parte. Jonathan, ¿cómo va ese coronavirus o la situación que está viviendo el mundo en este momento en la isla de República Dominicana? Bueno, Gabriel, como te comentaba hace un rato, es una situación que recién está empezando a verse, recién está empezando a vivirse. Entonces la gente como que apenas está entendiendo. Una de las características muy especiales de la crisis del coronavirus aquí en República Dominicana ha sido el tiempo justo en el que cayó. Y te lo digo porque es un tiempo también electoral. Es un tiempo donde se están moviendo un montón de cosas con el tema de la elección de candidatos para gobernaciones, alcaldías y en un mes aproximadamente creo que van a ser las presidenciales. ¿Qué pasa con esto entonces? También esto llega a ser un factor que también empieza a tener algo que ver con todo lo del coronavirus. ¿Por qué? Porque lo empiezan a aprovechar de lado y lado. Entonces eso favorece a que la desinformación en torno a este tema empieza también a crecer. ¿Qué sucede? Algunos te dicen, justo este domingo tuvimos unas elecciones, creo que fueron las elecciones de gobernación y alcalde, entonces algunas personas te decían, hey, eso del coronavirus es simplemente para que no salgas a votar, para que no salgas a la calle, para que no estés allá, no le pongas cuidado a eso, tienes que salir. Yo estoy de acuerdo en cumplir con el deber ciudadano de votar, pero tampoco hay que eh, darle poca importancia a un asunto como este del coronavirus que te obliga a tomar ciertas precauciones que siempre son buenas cuando vas a hacer ese tipo de actividades en las que vas a interactuar con otra persona. Por otra parte, entonces, la otra candidatura también quiere hacer uso de esto y así es que se empieza entonces a desinformar más a la gente con respecto al tema, lo que hace entonces que este tema político empiece a robarse un poco la atención de lo que deberían ser otros temas de vital importancia, como es que la gente esté atenta a sus síntomas, que la gente esté cumpliendo con protocolos de salud, cosas sencillas como lo que ya todo el mundo sabe, el tema de la limpieza de las manos, el tema de desinfectarse. Pero en fin, creo que una de las características también y por la forma de ser del dominicano también es que se lo toma todo muy, muy relajadamente y eso está bien, para muchas cosas está supremamente bien, pero también hace que cuando el asunto deba ser un poco más serio, pues también se tome de la misma forma. Entonces, son un montón de cosas que se van sumando a cada contexto, a cada cultura y que hacen que esa cultura se enfrente de una manera diferente. Y Jonathan, gracias. En realidad, tener esa perspectiva internacional es lo que hace esto
aún más interesante porque es un tema transversal, no importa dónde tú estés viviendo, si estás en Chile, si estás en Perú, si estás en Argentina, si estás en España, si hablas español pero vives en Inglaterra, vives en Australia, estás en Nueva Zelanda, es que no importa dónde estés, es un tema que nos toca a todos. Edwin, por ejemplo, Edwin está en un país que es Estados Unidos, donde se han tomado medidas recientemente y normalmente cuando Estados Unidos toma una medida afecta al resto del mundo. Edwin, cuéntanos un poquito de tu situación allá en Estados Unidos. Bueno, quiero comenzar pues contándole acerca de algunas noticias que han salido pues el día de hoy. Por ejemplo, el día de hoy el Congreso aprobó un paquete de alivios económicos por alrededor de 850.000 millones de dólares para ayudar a contener pues los efectos económicos que ya está dejando eh, pues todo ese asunto del coronavirus. Por otro lado, hace algunos días se anunció que se iban a cerrar las fronteras aéreas hacia y desde la Unión Europea. No se permiten la llegada ni la salida de aviones hacia los países que pertenecen a la Unión Europea. Por otra parte, el gobierno amplió el programa de telemedicina del Medicare. El Medicare, ese seguro con el que muchas personas de edad avanzada pueden acceder a al sistema de salud. Y por otro lado, pues se conoció de que los casos de coronavirus pues siguen en aumento. Ya aquí en Estados Unidos se tienen registros de alrededor de 5.000 contagiados, siendo la ciudad de Nueva York y la ciudad de Washington eh, los más afectados, con alrededor de 1.000 casos que ya han sido verificados, con 10 muertes en la ciudad de Nueva York, alrededor de 50 muertes en Washington y medio centenar de contagiados en California. Eso es como lo que sabemos del coronavirus en Estados Unidos. Por otro lado, en el ámbito de la educación, se suspendieron las clases en las escuelas por alrededor de 3 semanas inicialmente. Las universidades han tomado la decisión de dar clases online. Es decir, las clases no se están dando en los salones, sino que se están dando virtualmente. Por otro lado, ya se empieza a ver un poco de escasez en algunos almacenes de cadena, como los Walmart, Target. No encuentras arroz, no encuentras cereal, no encuentras papel higiénico, no encuentras gel desinfectante para manos. Eh, ¿Qué más les cuento? Se ha presentado pues una caída abrupta en la bolsa de valores, eh, lo cual es un poco preocupante pues para la economía a nivel mundial. Pues no soy un experto, pero eso afecta de una u otra manera a muchas personas. Eso es básicamente lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Estamos pues como en un momento de tensa calma. El gobierno está tomando pues como las medidas pertinentes y bueno, pues estamos a la espera de qué va a suceder. Bueno, Edwin, y esas situaciones que tú mencionas son situaciones que estamos viviendo casi en todos los países, pero para las personas que nos están escuchando, quédense hasta el final. No vamos a hablar de una situación que ustedes conocen bien, no vamos a repetir las mismas cosas que ya han escuchado antes. Quédense hasta el final porque vamos a hablarles de una solución al problema. Tal vez la solución, no que el mundo está esperando, pero una solución que va mucho más allá. Así que no se vayan, quédense conectados con nosotros. Vamos a escuchar también a Alejandra. Y Alejandra tiene una perspectiva interesante porque Alejandra está en un país de Latinoamérica que representa muy bien esa comunidad suramericana, porque todos nuestros países en varias formas se parecen, en lo económico, en lo social, en nuestras costumbres, en la forma en la que nos comportamos y nos comunicamos. Y bueno, Alejandra, ¿cómo están las cosas en Colombia? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, Gabriel, te cuento que aquí en Colombia ha sido uno de los países en los que ha llegado de último el virus. Entonces, pues todavía no hay muchos casos confirmados, pero creo que ha sido pertinente tomar las medidas que hemos tenido hasta este momento y creo que deberían ser mucho más estrictas en el sentido
no llegar a casos como Italia, por ejemplo. Tenemos solamente 65 casos confirmados y ya en Bogotá, pues Bogotá fue la primera ciudad donde se encontró el caso de coronavirus, y ese primer caso ya fue superado de acuerdo con la noticia que salió recientemente, eh, divulgada por la misma alcaldesa de Bogotá. En Cali particularmente tenemos 3, pero en el Valle del Cauca tenemos 5 en total. Y eso ha hecho que, por lo menos aquí en el Valle del Cauca, la gente entre en un tipo también de tensa calma, más tensa que calma, porque pues ya si tú vas a una droguería o si a un supermercado, no vas a encontrar fácilmente un gel antibacterial, un jabón antibacterial o alcohol. Eh, no hay desabastecimiento de papel higiénico ni nada similar, pero sí se vive esa tensa calma y se siente en el ambiente. Sin embargo, creo yo que también en Latinoamérica tendemos a ser muy relajados, como lo dijo Jonathan, y hay todavía esa sensación de que como hay poquitos casos, entonces pues a mí todavía no me va a afectar mucho, y si me afecta pues soy joven y fuerte y yo crecí, pues está el pensamiento, ¿no? De que yo crecí aquí comiendo tierra y jugando en el suelo, entonces pues a mí el coronavirus no me va a dar muy duro, y creo que se ha tomado también de un lado muy jocoso, que tiende a también a relajarnos un poquito. Las medidas han sido muy básicas: ley seca, toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana en el Valle del Cauca, especialmente para menores de 24 años y mayores de 60 años. Por supuesto, cancelaciones de eventos masivos. Eh, Igual que en Estados Unidos, como lo mencionó Edwin, no hay clases en colegios ni universidades, la mayoría de universidades. Y creo que una de las cosas que yo creo que nos ha impactado más es el tema del trabajo, porque aquí no está la costumbre ni la cultura del teletrabajo. Eh, y ahí hay muchas empresas y hay muchas personas que tienen un empleo informal, y la gran preocupación es de qué voy a vivir, cómo me voy a sostener. Y esas son, creo que ese es el gran reto que ha tenido que asumir el gobierno aquí en Colombia. Y por supuesto, el sistema de salud. No es un secreto que no tenemos el mejor sistema de salud, y que si se contagia el 10 o el 15% de la población colombiana, entraríamos en un colapso que ahora sí sería motivo de pánico. Bueno, señores, y si les cuento, mi situación es básicamente la misma. Yo estoy en Canadá y tenemos todo cerrado y los colegios cerrados y todas las cosas que ustedes mencionaron ya. Pero bueno, ya comenzamos con la parte formal, ya le contamos a la gente lo que muchos de ellos también están viviendo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Están asustados? ¿Están tranquilos? ¿Cómo va el sentimiento? Yo por lo menos estoy en una cuarentena voluntaria, precisamente porque yo estoy muy tranquila, pero creo que no es estar relajada. En mi caso es chistoso porque ya hoy moví mi cuarto, aspiré partes de mi habitación que no sabía que tenía. Básicamente he revisado todo lo que tengo como 2 o 3 veces. Estar encerrado es aburridor. ¿Cómo lidia uno con el tema de la cuarentena? La verdad que bastante chistoso. En mi caso, yo no he perdido el ritmo, sigo trabajando, cumpliendo mi horario, por supuesto, y esto digamos que es mi gran distracción. Ahora, al mismo tiempo, los días se me han hecho mucho más cortos, porque desde que me despierto, pues hago un par de cosas, desayuno, lo que tenga que hacer, y ya me siento a trabajar y como que se pasa muy rápido el día. Pero de pronto cuando me acuerdo que he estado aquí tanto tiempo y quiero salir, de hecho, comparto, por supuesto, apartamento con otros chicos y hemos llegado al punto de pelearnos por quién quiere sacar la basura hoy, solo por el hecho de salir un rato de la casa y poder, pues, por supuesto, tomar un poco de aire fresco. Pero el resto, la experiencia creo que va tomando forma de alguna manera. Y yo creo que, bueno, en general todos somos animales de costumbre, por decirlo, si me perdonan la expresión. Y nos terminamos acostumbrando. Encontramos la manera de adaptarnos, de encontrar una rutina, y poco a poco creo que nos podemos seguir adaptando a esto. Bueno, en mi caso yo creo que soy uno de los pocos que está en cuarentena, y eso porque me tocó. Las oficinas aquí siguen funcionando normalmente, todo está en normalidad. A mí me tocó porque en este momento estoy un poco enfermo y por eso he estado estos primeros días de la semana en la casa.
pero definitivamente la situación cada vez se va poniendo un poquito más tensa. Entonces, por ejemplo, hoy estuve en la tarde comprando un par de cosas que me hacían falta y mi carrito era un carrito pequeño con 10, 12 cosas y me tocó hacer una fila aproximadamente de 45 minutos para poder esperar personas que tenían de 2 y 3 carros en la caja. Entonces, empiezas a notar que la gente va cambiando su comportamiento habitual, totalmente, y eso es lo que generan un poco estas situaciones, se empiezan a generar cambios bruscos en el actuar de la gente. Y esa situación que Jonathan menciona a mí me resulta familiar porque, bueno, como buen equipo de trabajo moderno y básicamente como cualquier ser humano en el mundo, pertenecemos a diferentes grupos de WhatsApp. Y este equipo de trabajo del que ustedes están escuchando hoy, pues tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Y ayer cuando yo fui a mercar, ayer fue mi turno, y iba por los pasillos aquí en Toronto, me encontraba con estantes vacíos, no había un solo papel higiénico en todo el centro comercial, no habían toallitas húmedas, quedaban los últimos atunes y el atún que normalmente cuesta $1 estaba a $3.50 y yo les escribí en el grupo y les mandaba las fotos y les decía, se siente raro, se siente triste, se siente como extraño, eso es un sentimiento que te golpea, así no estés asustado, te golpea. No sé cómo se sienten ustedes con esa situación. Yo me preocupé cuando fui a mercar. También me tocó ayer día de mercado y pues es un lunes, 11:30 de la mañana, en la que normalmente estás trabajando, estás en tu oficina. Ayer el supermercado estaba muy lleno, o sea, parecía un domingo, 8 de la mañana. Aquí tenemos galerías, entonces aquí estaba, parecía la galería o la plaza de mercado en un supermercado que no es muy grande. Entonces, sí me alarmó eso porque, bueno, no lo conté. En ese supermercado no había suficientes cereales, y no había arroz y tampoco había legumbres. O sea, estaba muy escaso de frijoles, de lentejas. Entonces, no entré como en el pánico de "Ah, lo poco que queda me lo voy a llevar", pero sí pensé, uy, esto puede llegar en algún momento a un desabastecimiento también por ese pánico colectivo en el que no quise entrar. Alejandra, pero eso que decís es interesante porque precisamente ese comportamiento es el que empieza a desencadenar ese mismo comportamiento en otras personas. A mí me pasó algo con lo que me reía con mi esposa cuando estábamos haciendo las compras, y era que ella, cuando empezó a ver el montón de gente comprando, la fila de los carros, los mercados que llevaba, me decía, mi amor, a mí me está empezando a poner nerviosa esta situación. Y eso no solamente le pasa a ella, le va a empezar a pasar a la gente que va a hacer su compra normal y cuando de repente ve a la persona al lado comprándose todo el papel higiénico del almacén, comprándose todo el atún del almacén, entonces es natural empezar a pensar, bueno, ¿y cómo me voy a provisionar yo? Bueno, señores, hemos hablado un poquito de la situación social, habría mucho más que hablar, podríamos hablar de situación económica, podríamos hablar de las implicaciones que va a tener esto para el crecimiento económico de los países y más, pero eso no es el propósito de este podcast. En este podcast hablamos de algo diferente. Este podcast es un podcast donde vamos a hablar de esperanza. Entonces al principio o casi a la mitad de la introducción te dijimos que no te fueras, que te quedaras, que nos escucharas porque te íbamos a contar algo diferente. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar, listo. Los gobiernos nos están mostrando cómo se tienen que comportar ante este tipo de situaciones. Las sociedades nos están demostrando cómo se comportan ante este tipo de situaciones. La pregunta que vamos a intentar solucionar aquí los cinco en este momento, pero la pregunta que les vamos a dejar a ustedes para que ustedes con sus comentarios y sus opiniones nos ayuden también a llegar a una conclusión es, los cinco somos jóvenes cristianos, los cinco creemos en Dios, los cinco hemos leído la Biblia, los cinco nos han hablado de esperanza toda nuestra existencia. ¿Cómo como joven cristiano, cómo como persona que cree en Dios, tengo que manejar una situación de estas? ¿Cuál debería ser mi perspectiva? ¿Cuál debería ser mi papel en la sociedad? ¿Cuál debería ser el rol que tengo que jugar en esta situación? Y para eso pues vamos a contestar preguntas básicamente, pero no a forma de enseñarles o de darles una clase, no, sino a forma de conversación. Y esa conversación se alimenta de nuestros problemas, de nuestras inseguridades, de nuestros propios sustos, de todo ese tipo de cosas que nosotros vivimos día a día. Dijimos entonces que estamos hablando de esperanza. De hecho, la Biblia dice algo que a mí me parece hermoso. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, y ya vamos a ver de qué cosas está hablando la Biblia, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso está en Lucas 21:28. Básicamente me está diciendo, listo, el mundo está asustado, pero yo debería estar de pie, con la cabeza en alto y feliz, porque estoy esperando las buenas noticias de que Jesús viene pronto. Pero ¿es eso realmente posible?
hay otras cosas que son importantes analizar. Por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente diciendo de múltiples profecías que tienen que ver con este acontecimiento, pero ¿la Biblia habla de esto? Bueno, Gabriel, yo creo que con eso que decís sería buenísimo entonces entrar en la discusión como tal. Y esa discusión me parecería un punto súper interesante para empezar. ¿Está el coronavirus anunciado en la Biblia? ¿Ustedes qué creen? ¿El coronavirus puede llegar a ser, incluso como muchas personas lo piensan, parte de las plagas que están en el Apocalipsis? Quiero que empezamos a discutir de esto, pero para poder empezar esa discusión los quiero dejar con estos versículos que están en Mateo 24, 5, 6 y 7. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y ojo con lo que dice aquí, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y Jonathan, lo que dices es increíble porque si algo podemos tener seguridad es que todo lo que ha dicho la Biblia hasta el día de hoy se ha cumplido. Tienes la profecía de Daniel 2. Para los que no sepan qué es la profecía de Daniel 2, es básicamente cuando Jesús o Dios mismo le explica a Daniel todos los reinos de la tierra y todos se cumplen al pie de la letra. Si Jesús predijo que cosas como estas sucederían, pues vale la pena creerlas porque están sucediendo. Eso es una evidencia más de que la Biblia no se equivoca, de que Dios no nos dejó a ciegas. Dios tenía un plan y quería mostrarnos su plan y nos va guiando en su plan. Es muy diferente la sensación de miedo cuando tú vas caminando solo y no sabes a dónde vas, o con los ojos vendados, o cuando tú conoces el camino y sabes a dónde vas a llegar. No sé qué piensan ustedes de eso. Efectivamente, Gabriel, el tema, cuando pensamos directamente sobre qué es el miedo, por supuesto, al final es una reacción natural que todo ser humano tiene cuando desconoce algo en particular. De hecho, cuando vemos la misma definición de la palabra miedo, esa sensación es básicamente una sensación de angustia provocada por la ausencia o el desconocimiento de algo. Y aquí es algo importante porque a nosotros como cristianos ahí sí vemos el valor diferencial que tenemos, que traemos el cristianismo como algo práctico para nuestra vida, en el sentido de que, y tomo el ejemplo que tú pusiste en el libro de Lucas 21-28, nosotros sabemos que este tipo de cosas van a suceder, entonces cuando este tipo de cosas empiecen a suceder, la respuesta a nosotros como cristianos es básicamente una cuestión de actitud en el cual, hey, erguíos, ¿vale? O sea, entiende lo que está pasando, levanta tu cabeza, mira hacia arriba, seguramente cuando nos pide levantar la cabeza es porque muchos estarán mirando hacia abajo y quejándose y sufriendo de todo esto y teniendo mucho miedo. Y adicional a eso, hay una respuesta a todo eso y es porque vuestra redención se ha acercado, porque vuestra redención está cerca. Y eso al final es el gran motor que nosotros como cristianos tenemos y que nos hace diferente del resto del mundo o del resto de aquellas personas que tal vez creen en Dios, pero no viven ese cristianismo. Entonces, ¿deberíamos tener miedo? Si no supiéramos qué fuera a pasar, tal vez sí, pero como tenemos la respuesta, creería que no. Correcto. Y a ver, estamos hablando del coronavirus, pero yo quiero invitarlos a que miremos todo lo que está pasando en el mundo. O sea, antes del coronavirus habían otras cosas, por ejemplo, el ébola. Han habido terremotos que han sacudido ciudades, por ejemplo, los incendios de Australia. Para mí, como cristiano, esas son señales del tiempo del fin, señales de que Jesús viene pronto. Esos eventos finales se asemejan como a las contracciones de un parto, ¿sí? Mejor dicho, para mí Jesús está a las puertas. Pero yo creo también, Edwin y Jorge, que sí, nuestra actitud como cristianos debe ser esa, pero también debemos entender que somos o pertenecemos a una sociedad y que como tal, como seres sociales, también tenemos una responsabilidad. Y creo que esta es una muy buena oportunidad para demostrar como sociedad mundial que tenemos un gran reto y que ese reto no nos va a quedar grande. Mi responsabilidad como persona también es mantener la calma, uno, pero también es saber y entender que el daño no me lo estoy haciendo solamente a mí o sí, o no estoy demostrando qué tan fuerte es mi sistema inmunológico, sino que debo entender que hay gente que me rodea, hay gente que puede contagiarse y que ese contagio le puede hacer un daño
fatal y que lo puede llevar incluso hasta la muerte. Entonces, yo les quiero poner un ejemplo. Hoy en Bogotá llegó un joven de 23 años, creo que venía de España, y que se voló, literalmente, se voló de Bogotá a Cartagena, no quiso tomar todas las medidas de precaución y en este momento no sabemos a cuántas personas pudo haber contagiado. Entonces, por favor, sigamos instrucciones. Creo que el miedo se puede usar, como lo dijo Gabriel en un inicio, en una forma muy positiva, y esa forma positiva es no permitiendo que se nos nuble la conciencia y que perdamos el control de nuestras emociones. Y con eso que decís, Alejandra, a mí me parecería interesantísimo también como ahondar un poco más en el tema de sociedad ya más específicamente para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque yo creo que como cristianos tenemos valores que deben resaltar precisamente cuando la situación se acerca a situaciones como esta. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos en un mundo que está convulsionado, en un mundo que está estresado, en un mundo que se empieza a preocupar, que empieza a sentir ansiedad? Y para mí, mucha de la responsabilidad que tenemos en este sentido, y no sé ustedes qué opinan, es precisamente nuestro actuar. Vamos a transmitir calma. ¿Cuál es la idea de ese actuar que vamos a tener día a día? ¿Qué es lo que queremos transmitirle a esa persona que tenemos al lado? No solo eso, Jesús en la Biblia nos dice, por cuanto lo hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y si ustedes me preguntan a mí, eso no aplica solamente para el tema de ir a regalarle comida al que no tiene, vestir al que no tiene, sino también cuidar de las personas que está en tu responsabilidad cuidar, que es tu responsabilidad. Y esta crisis yo creo que nos ha puesto a nosotros en las manos la capacidad de poder cuidar a otras personas, indirectamente, pero igual es cuidarlo. Cuando yo decido ponerme un tapabocas, lavarme las manos, no ir a un lugar de pronto porque sé que tengo hace unos días una tos, no me siento bien, eso es la responsabilidad indirecta de cuidar a las personas que realmente son vulnerables. Y con eso creo que la responsabilidad que tenemos los cristianos con eso es bien grande. De acuerdo, de hecho, hay un caso bastante interesante de lo que ha pasado acá en estos últimos días, en España en general, y es aquí en el edificio en el que actualmente vivo. Por supuesto, las noticias lo que hacen es cuidemos a los adultos mayores porque es la población que es más vulnerable a todo lo que es este virus. Eviten que ellos salgan a la calle, etcétera, etcétera. Y me llamó mucho la atención hace un par de días, hace 2 días de hecho, cuando bajaba que quería salir del edificio a botar la basura, por supuesto, me encontré un papel justo en la puerta que tenía un mensaje muy bonito, escrito de la mejor manera posible, con todo el amor del mundo, que decía algo como esto, es, hola, yo soy tal persona que vivo en el apartamento número X y estoy dispuesto a ayudarte. Así que abuelo o abuela, si definitivamente necesitas ir a comprar el pan, necesitas algo, buscar a la farmacia, por favor no dudes en tocar el timbre de mi apartamento, que yo con mucho gusto lo haré. Entonces, es bonito ver cómo de alguna manera el miedo, de ese tipo de emociones, al final son catalizadores de una acción desinteresada por alguien más porque me preocupo. Y ahora, esto lo está haciendo una persona que seguramente, o bueno, probablemente, tal vez sí, tal vez no, porque la desconozco, sea cristiana, no sea cristiana, etcétera. Y ahí está el llamado de atención a nosotros como cristianos, que este tipo de situaciones son las cuales nosotros deberíamos tomar mayor relevancia, ser partícipes, como lo decía Jonathan, vivirlo, proponerlo y llevarlo el día a día a la práctica. Creo que ese es el momento en el que nosotros como cristianos debemos levantar la bandera y decir, hey, aquí estamos nosotros y estamos dispuestos a aportar algo distinto a este mundo que está lleno de necesidades. Y sabes que se pueden hacer con cosas, Jorge, también supremamente sencillas. Y veía y comentaba un video con Gabriel, y es una señora en España, una ancianita, pero es su cumpleaños y le tocan la puerta, ella abre, hay como un pastel ahí afuera de la puerta, y todos sus vecinos están en los balcones esperando para cantarle el cumpleaños a ella. Ella se pone a llorar,
Es un video bastante emotivo, pero que también manda un mensaje humano muy fuerte, y es cuántas veces toda esa vecindad pudo haber tenido a esa señora cerca y de pronto no haberle de pronto puesto el cuidado suficiente, pero en estas situaciones empiezas a notar cosas que antes no notabas. Y qué bueno que nos queden también esas lecciones, que pasen estas situaciones y que sigamos notando esas cosas que antes no notábamos. De acuerdo, de hecho hay un caso más, pues estoy seguramente que, bueno, acá en España pasó, de este sábado que pasó, todas las iglesias cerraron directamente, y bueno, este sábado en principio hubo una transmisión a través de internet del culto, pero de cara al próximo sábado, que es dentro de un par de días, ni eso va a ser posible, entonces no va a haber transmisión en directo, sino que básicamente cada quien tendrá que vivirlo de la manera que mejor pueda el sábado como quiera. Entonces, es interesante ver que esta misma situación nos obliga a nosotros como iglesia y nos saca de la comunidad, o de la comodidad, mejor dicho, que tenemos nosotros como iglesia y nos reta a exactamente eso, es sacar a la iglesia de ese lugar, y llevar la iglesia a las personas. De hecho, hay una frase que me gustó mucho, es que ya la gente no va a tener necesidad de ir a la iglesia, sino que la iglesia va a ir a las personas, la iglesia va a ir a la casa. Entonces sacaste el culto del lugar, lo estás viendo como cristiano en un solo día, a llevarlo a tu casa, a la sala de tu casa, a que invites tal vez a un amigo, que compartas con la persona que compartes en el apartamento, etcétera, etcétera. Y eso nos hace no solamente tener un solo lugar, sino tener la iglesia en nuestra vida de una manera mucho más práctica. Jorge, lo que dices me parece importantísimo y creo que podemos ir entonces contextualizando la situación o responder a su pregunta que este podcast intentará contestar en cada programa, es qué hubiese hecho Jesús. Y básicamente, pensando en la vida de Jesús, esto es una situación que nos invita a actuar de las dos mismas formas. Uno, amor y misericordia con el prójimo, y son todos los ejemplos que ustedes han mencionado y todos los ejemplos que tendremos la oportunidad de ver y Dios mediante participar. Pero el segundo también, apuntar al Evangelio. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero si ustedes salen a la calle hoy y detienen a una persona que esté caminando en la calle y le dicen a esa persona, ¿puede orar con usted? Las probabilidades de que esa persona acepte esa oración en este momento se han incrementado muchísimo en comparación hace un par de semanas atrás. En momentos de crisis la gente busca a Dios. Un ejemplo de eso. El gobierno de El Salvador ya ha puesto varios días de oración. El gobierno de los Estados Unidos también implementó un día de oración el fin de semana anterior para que la gente orara y se acercara a Dios en medio de la crisis. Entonces estamos diciendo básicamente que la crisis nos acerca a Dios. Hay una frase que me encanta que dice, bendita la crisis que me trajo a ti. Muchas veces nosotros vimos las crisis como algo malo, pero después de una crisis pueden resultar cosas muy buenas. Y si después de esta crisis que estamos pasando usamos este tiempo sabiamente para acercarnos a Dios, entonces esa crisis en realidad también podría ser para nosotros una bendición. Vean ustedes lo que nosotros tendríamos que hacer entonces en este momento, ir a darle al mundo un mensaje de esperanza, a un mundo que está asustado, a un mundo que está desesperado, a un mundo que no sabe qué va a pasar, pero nosotros tenemos en la Biblia y nosotros tenemos en todos los libros del Espíritu de Profecía y en toda la historia de Jesús algo que contarles, una esperanza. Y es que aunque el mundo se ponga mal, se ponga feo, pasemos por este tipo de situaciones, es que la historia no termina aquí. Yo no puedo creer en que parte de la profecía se va a cumplir, pero el resto de la profecía no se va a cumplir. ¿Y cómo termina cumpliéndose la profecía? Con Jesús regresando por segunda vez, en las nubes de los cielos, para vivir con Él por siempre, por la eternidad. Y si eso no es un mensaje alentador y si eso no es un mensaje de esperanza, entonces, ¿qué lo es? Gabriel, precisamente me haces acordar de una pregunta que ha surgido mucho entre mis amigos y pues, entre los contactos que tengo, y es, ¿realmente las cosas van a mejorar aquí en la Tierra? ¿Qué va a venir después del coronavirus? ¿Qué va a venir después, no solamente de esta situación, sino de la Tierra como tal? O sea, la deforestación que estamos viviendo, el impacto ambiental. Eventualmente, como lo mencionó Edwin anteriormente, estas son señales de que va a haber un parto, entonces estamos viviendo las contracciones. ¿Y qué esperamos de unas contracciones antes de un parto? Pues que se intensifiquen, ¿no es así? Entonces, más allá de pensar si las cosas van a mejorar o no, porque pues sabemos que vamos a vivir momentos de tribulación y esos momentos de tribulación nos van a fortalecer, es precisamente qué viene después de, pensemos más bien en el momento del nacimiento o el momento de la venida de la segunda venida de Cristo,
más que los acontecimientos anteriores como tal, porque creo que eso sí nos haría sentir muy desanimados para atravesar esos momentos de tribulación. Entonces, sí, o sea, las cosas en la tierra no van a mejorar, somos forasteros, no pertenecemos acá, estamos de paso y bendita sea la promesa, bendita sea ese mensaje de que no pertenecemos a esto, porque yo no me imagino viviendo una corta vida, una vida limitada humanamente en la que, no sé, tuve que enfrentar muchas situaciones de dolor y de tristeza, y sí, hubo cosas muy bonitas, pero al final no puede ser solamente que la historia de la humanidad acabe allí. Y para eso tenemos un Dios que nos redimió y que nos hizo la promesa de no solamente van a vivir esto, tranquilos, hay algo mejor. Pero a las personas que nos están escuchando hoy yo quisiera decirles, si tienen miedo no se sientan mal, no significa que esté mal sentir miedo. El miedo, como dijimos antes, puede ser una reacción natural que nos ayuda a salir de situaciones de peligro. Pero ¿qué hacer con el miedo? ¿Qué hago para no sentirlo? ¿Qué hago para que mi fe crezca? Yo quiero compartirles un versículo que está en Salmos 43:5 que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Si dijimos que este contexto que estamos viviendo tiene diferentes planteamientos, o sea, nos puede servir para ser más humanos, para amar más a nuestro vecino, para hacer algo más por nuestro prójimo, también dijimos que es una oportunidad maravillosa para que nosotros entonces le prediquemos a los demás este evangelio que a nosotros nos llena de esperanza todos los días, pero no termina ahí, también es una oportunidad maravillosa para mejorar nuestra propia relación con Dios, porque cosas peores vendrán. Yo quiero compartir con ustedes algo que a mí me encanta. Ustedes se conocen la historia de los discípulos, ustedes saben todos los sufrimientos por los que pasaron los discípulos cuando estaban en vida, pero aún así ellos pueden decir un texto que es tan hermoso como este, que estamos atribulados en todo, y tal vez el mundo se sienta así, pero el versículo dice, mas no angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Somos perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Dios no nos salva de las pruebas, Él nos salva en las pruebas. Y a mí me llena de esperanza saber que aunque en este momento estamos viviendo este momento como tan extraño de nuestras vidas, Dios ya sabía que esto iba a pasar, porque Dios conoce el futuro, pero Dios también sabía qué nos iba a pedir a nosotros en este momento y también nos va a dar la porción que necesitamos de Él para poder atravesar este momento. O sea, no estamos solos, estamos pasando por esto, pero estamos con Dios. Gabriel, eso que dices me hace pensar en la promesa que todos conocemos, que dice que Dios no nos va a poner una prueba más fuerte de lo que podamos soportar. Pero realmente creo que hay que cambiarle un poco el orden a la frase y más bien debería ser algo así como, ¿qué prueba es tan dura que estando con Dios no vamos a poder soportar? Eso es parte de lo que me hace también pensar a mí, por ejemplo, la historia de Esteban. Y cómo es el final de Esteban cuando termina en una situación completamente crítica, una tragedia, lo estaban matando, pero él tenía ya sus ojos en el cielo y tener esos ojos en el cielo le dio a él la tranquilidad para soportar una prueba tan dura como la que él tenía en ese momento. Efectivamente, y hay un versículo que también quiero compartir porque al final le que vemos esto siempre es una oportunidad que Dios pone, estas crisis, como para invitarnos a volver a Él, para invitarnos a acercarnos a Él nuevamente. Y nosotros como cristianos es algo, una actitud que siempre debemos tener, es qué tan lejos estoy de Dios actualmente y cuán cerca debería estar de Él. Y en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, el versículo 14, dice la palabra de Dios, y se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces es lindo ver cómo en medio de un panorama de tanta incertidumbre, de tantas cosas que están pasando, dicen que este coronavirus, bueno, el presidente Trump lo dijo hoy, esto puede demorarse más de lo pensado, tal vez julio, agosto. Entonces, imagínense una sociedad que entra en el 2020, una nueva década, y en el tercer mes tiene que aislarse completamente del mundo y encerrarse en sus casas por quién sabe cuánto tiempo.
cuando salgan de su casa van a ser personas totalmente distintas, una sociedad totalmente diferente. Sin duda, esta experiencia nos habrá cambiado para siempre. Pero es una oportunidad que Dios nos da. Es nuevamente ver la manera en que el Señor muestra su misericordia con nosotros, en que cuenta aún con nosotros, en que nos busca donde estamos como tal. Y es lo que hace que este tipo de acciones o este tipo de situaciones que vivimos, al final podamos sacarle el mayor provecho del mundo. Y hay una frase que me gustó mucho, que escuché, de hecho, creo que ayer, entre ayer y hoy, de estas cosas que tú lees por internet, y decía algo como, mira, cuando todo eso termine, en vez de estar reunidos, estaremos unidos. Y creo que es algo que tenemos que vivir, independientemente como humanos, también como cristianos. Y es ese llamado a la unidad, a poder poner a Cristo en primer lugar en nuestra vida, a vivirlo, a palparlo, a tener un cristianismo práctico y no solo hacer obras de caridad o hacer buenas obras durante los momentos malos o los momentos de miedo y de crisis, sino que ese sea nuestro estilo de vida, nuestro diario vivir y que todos los días podamos poner en práctica lo que siempre hemos hecho teoría en nuestra vida. Total, Jorge, estoy de acuerdo contigo y creo que estamos pues como en un momento de la vida en la que debemos entregar nuestras preocupaciones y nuestras cargas a Dios, eh, entregar nuestras vidas a Él, descansar en Él, dejar nuestras preocupaciones en Él y eh, tener fe en sus promesas, ¿no? Eh, Dios es fiel finalmente y Él pues va a estar con nosotros. Ojo, no estoy diciendo que no tomemos pues las medidas para afrontar pues esta crisis y este virus, pero sí, confiar en Dios y en sus promesas. Es una coyuntura hermosa también, Edwin, para nuestra filosofía de vida dentro de nuestras propias creencias adventistas. Y vale la pena mencionarlo porque Dios dijo que para el fin de los tiempos había un mensaje especial que predicar y es el mensaje de los tres ángeles. Si Dios no se ha equivocado en nada en el pasado, podemos descansar tranquilos en que no se equivocará en nada en el futuro. Y el mensaje de los tres ángeles se divide en el primer mensaje que dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje del segundo ángel que dice, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad porque ha hecho beber a todos del vino del furor de su fornicación. Y el mensaje del tercer ángel, que es la verdad presente, y quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar eso, la verdad que nosotros predicamos y la verdad que como adventistas tenemos es que Jesús vuelve y se llevará a sus hijos al cielo. Es que Jesús nos ama tanto que va a volver por nosotros. Pero hay una verdad específica para este tiempo, una verdad que no debía ser predicada en el tiempo de Jesús o en el tiempo de los pioneros, sino que debe ser preparada y predicada ahora, que es el mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Qué significa esto? Pues yo creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Nosotros vivimos en un tiempo en el cual cada uno de estos acontecimientos, cada prueba, cada terremoto, cada tornado, cada enfermedad, todas esas cosas de las que Mateo 24 nos hablan apuntan a una serie de acontecimientos finales. Como adventistas hemos estado esperando esas señales del fin, que conocemos como la lluvia tardía, la ley dominical, como el zarandeo y demás. Todos estos eventos nos están preparando y tenemos un mensaje espectacular que salir a predicarle a la gente y decirle, hey, al final del tiempo hay dos grupos. Están los grupos que reciben el sello de Dios y está el grupo que no recibe el sello de Dios. ¿En qué grupo quieres estar? Y presentarles esa verdad central a nuestro mensaje, que al final es esa verdad que determinará cuál será el grupo de los escogidos y cuál será el grupo de los que no están allí. Entonces sí, ayudemos a todo el mundo, salgamos a la calle, démosles palabras de ánimo, eso es nuestra principal tarea. Fortalezcamos nuestra vida personal y espiritual. Prediquemos este mensaje del primer, segundo y tercer ángel, porque más que nunca hay un mensaje que predicar y es que Cristo vuelve y vuelve muy, muy, muy pronto. Gabriel, y precisamente pues esa es nuestra bendita esperanza. También me gustaría compartir otro versículo que muy seguramente ya lo conocemos, pero no está de más recordarlo, y está en Juan 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y este es el versículo o la parte que más me gusta. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera,
yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo creo que no hay mejor esperanza que esta, y definitivamente no hay ninguna pandemia, no hay ningún virus, ninguna peste que pueda derribar esta promesa. Gracias, Alejandra. Hoy es marzo 17 del 2020. Si algo hemos aprendido de esta situación es que las cosas pueden cambiar radicalmente de un momento a otro. Pero no importa lo que pase en el futuro, vamos a estar con Dios, vamos a estar bien porque Él nos sostendrá. Este es nuestro primer capítulo de Love Life Fire y vamos a seguir hablando de todas estas cosas que transforman nuestra vida y que nos mantienen firmes a pesar de las dificultades. A todos los que nos escucharon hoy, gracias, y a los que estamos aquí grabando este primer capítulo y esperamos que nos acompañen en muchos capítulos más, también muchas gracias, y cada uno de nosotros quiere despedirse de ustedes. Bueno, nada, muchas gracias a todo el equipo de Love Like Fire, y recordarle a la gente que nos escucha que si estamos con Jesús nunca va a haber una prueba difícil, porque Jesús siempre va a estar ahí al lado nuestro sustentándonos en cada paso. Bueno, amigos, me encantó poder compartir con ustedes el día de hoy. Esperanza para que las cosas mejoren, y esperanza en el pronto regreso de Cristo Jesús. Sin duda, yo creo que estamos frente a uno de los momentos más trascendentales de la historia de la humanidad, y no es el momento para escondernos, no es el momento para quedarnos callados. Yo creo que la esencia también de este podcast que radica en el amor, ese amor sobre cualquier pretexto, es lo que tú y yo tenemos que vivir ahora. Ahora mismo pues estaremos encerrados, pero no callados, y yo creo que en la medida que nos acerquemos a Jesús, que podamos tenerlo cerca, de igual manera podemos compartirlo. Así que básicamente la invitación es a esperar, a llenarnos un poco de paciencia, pero al mismo tiempo aprovechar el tiempo para poder reencontrarnos con nosotros mismos, reencontrarnos con ese Dios creador, con ese mensaje esperanzador, amarrarnos, aferrarnos a esa esperanza y compartirla, que cuando salgamos de aquí el mundo entero tiene que saber que Cristo nos ama, que Cristo murió por nosotros y que viene pronto por nosotros nuevamente. Así que gracias. Bueno, yo espero que este mensaje les haya dado paz en medio del pánico colectivo, y un mensaje también muy especial de, por favor, lávense las manos.